Muy buenas tardes y bienvenidos a videoconferencia dedicada al gran héroe nacional cubano José Martí y al baile y la música de Cuba. Tengo honor de presentarles los participantes de esta videoconferencia: Ivette González Rodríguez, bailarina de Cuba y alumna de Alicia Alonso; Raúl Pulido Sandoval, músico de Cuba y cantante del grupo Salsa y Punto; a Sara Brañevac, mi alumna, que hoy va a recitar los versos del libro Versos Libros de José Martí; y yo soy Ana Kratovac, profesora de español y traductora de la colección de poemas Versos Libres. Antes de todo, quiero agradecer a la Asociación de Amistad Serbio-Cubana y a todos sus miembros, especialmente a Zorica y Sveto Dobrijević, que fueron parte de este maravilloso proyecto que nos dio por primera vez en un lugar todos los poemas de la colección de poemas Versos Libres de José Martí en un lugar. También debo dar las gracias a la Embajada de la República Cuba Belgrado, a Su Excelencia Gustavo Trista del Todo, por apoyarnos todo el tiempo. Agradezco a todos los donantes de la asociación y al señor Radoslav Chvorovich, que nos dio máxima ayuda financiera, a nuestro soporte técnico Uroš Vitic, a señora Ivette González Rodríguez, al señor Raúl Pulido Sandoval y Sara Brañevac, que hoy van a hablar conmigo en esta conferencia, a mi lectora Vesna Achimovic, a la escritora de la crítica de mi traducción, escritora y periodista Zorica Tijanic, a Vesna Nenadic, que es responsable por el aspecto impreso de este libro de traducciones, y a mi familia y todos mis amigos por estar conmigo, por leer mis traducciones y por apoyarme. Estoy feliz que finalmente veo este libro de traducciones y por poder compartir mi felicidad con vosotros. Pero al mismo tiempo estoy inundada de dolor porque nuestra querida profesora Liliana Bogoeva Sedlar nos dejó para siempre y que no pueda estar con nosotros en este lindo momento. Esta conferencia y este libro de traducciones los dedico a ella y le estoy agradecida para siempre. Según gran poeta mexicano Octavio Paz, el impulso de traducir responde sobre todo a un amor, y junto a este amor, un deseo de compartirlo. Eso es lo que me llevaba a mí cuando traducía este libro. Sentía estos versos, los adoraba y quería transmitir su belleza y su fuerza a todo el mundo. La obra de traducir no es fácil de ningún modo, especialmente cuando se trata de poesía. El traductor es creador de un poema nuevo. Él debe sentir la obra y transmitir ese sentimiento a sus lectores. Los versos de Martí son sobre todo complejos, llenos de palabras vinculadas a la realidad hispanoamericana. Y por lo tanto mi labor fue aún más complicado, pero al mismo tiempo un verdadero placer, porque traduciendo descubría muchas cosas interesantes relacionadas con la cultura de América Latina. En las páginas preliminarias del libro, José Martí dice: estos son mis versos, son como son, a nadie les pedí prestados. El verso ha de ser como una espada reluciente, que deja a los espectadores la memoria de un guerrero que va camino al cielo y al envainarla al sol, se rompe en alas. Tajos son estos de mis propias entrañas. Van escritos no en tinta de academia, sino en mi propia sangre. Amo las sonoridades difíciles
y la sinceridad, aunque pueda parecer brutal. Todo lo que han de decir ya lo sé y me lo tengo contestado. He querido ser leal y si pequé, no me avergüenzo de haber pecado. Así fue Martí, y solo aquellos que puedan comprenderlo podrían sentir su poesía y disfrutar de ella. Martí era un hombre de pueblo y lo sentía con toda su alma. Por el pueblo respiró, por él luchó y por él murió. Aún ahora los jóvenes, los grandes pensadores, los escritores y los políticos se hacen eco de sus palabras. Él fue modelo a seguir de Fidel Castro, quien utilizaba sus palabras en sus discursos políticos. Fidel dijo: de lo primero que yo me empapó mucho, profundamente, es de la literatura martiana, de las obras de Martí, de los escritos de Martí. Es difícil que exista algo de lo escrito por Martí, de sus proclamas políticos, sus discursos, que constituyen 2 gruesos volúmenes, deben ser unas 2000 páginas o algo más, que no haya leído cuando estudiaba en el bachillerato o estaba en la universidad. Martí es un ídolo en Cuba. En todos los pueblos existe al mínimo una calle y al mínimo una plaza que lleva su nombre. Su poesía es llena de sentimientos patrióticos y revolucionarios. Los motivos más frecuentes son estrella, espada, flores de cielo, bosques de rosa, copa, yugo, amor, muerte, etc. Los versos libres se constituyen de 32 poemas. El autor personalmente nunca había planificado a publicarlos en un libro. Se publicaron en 1913, 18 años después de su muerte. No tienen un orden cronológico, algunos no son terminados y otros son reelaborados varias veces. Ninguno de sus escritos nos acerca mejor a su personalidad como su poesía. Ella transmite su sensibilidad, su ternura y la emotividad que lo caracteriza. En esta colección, Martí demuestra la grandiosidad de su imaginación. Aparecen sus visiones, parte de su vida, cuestiones que vivió. De los versos brota la tinta roja de la sangre con que se escribieron. Toda la intimidad, las fuerzas, las sensaciones y sentimientos se agrupan ahí. Su agonía y su infierno furioso. Para que no hable demasiado, es mejor que escuchen algunos de sus versos que solos los dirán todo. Yo he elegido algunos que a mí me gustan más y los oirán en mi lengua materna en interpretación de mi alumna Sara Vranjevac. Moja poezija. Tako zverska i hirovita je moja poezija. Da kažem, to idem narodu časno. Prijavljujem je zbog zverstva. Ja joj služim s punom čašću. Ne zlostavljam je, ne zovem je u nevreme kada spava. Spokojna, snivajući od ljubavi moje umorna, iskajući me za snage od neba. Ne slikam je zlatnom, ni ružičastom, kao ti pesnici. Ne stežim je na nekom gvozdenom pojasu čestite grudi. Ni kosu zlatnu, raspuštenu, retoričkim trakama ne skupljam. Ne stavljam je u lepe vaze što umreće, već je prosipam svetu. Da veruje i oplođava i kotrlja se i raste slobodna kao seme na vetru. To da, brine mnogo da bude jasan vazduh njenog tona
mjuzikli, uredan njen ležaj, čist asortiman. Ruže što je čuvaju u snu i čiste i mirisne haljine njene. Kada izlazi u grad, moja poezija, postajem ranjiv sav. Oko suvo i kao u tuđinca obrazi upali od zaprepašćenja. Usne dve pune, meke, našminkane. Jedna kao druga. Bolna od gliba. U obe šake čiste i srce. Nisko, s krhanim grudima, kao korpa koprive zapaljena. Tako od grada odvraća me uvek. Premda vazduhom polja leči, pod nebom spokojne noći, melemom što zaceljuje rane. Gore, o srce! Ko je rekao smrt? Y al final quiero presentarles la página web oficial del Héroe Nacional Cubano. La pueden encontrar en link www.josemarti.cu. Allí pueden descargar su obra completa, leer las noticias relacionadas con su persona y los estudios sobre su obra. Participar en diferentes concursos literarios y artísticos. También quiero invitarles que visiten mi página de Facebook, José Martí, donde periódicamente publico cosas interesantes sobre el héroe cubano. Ahora invito a señora Ivette González Rodríguez, alumna de Alicia Alonso, la más extraordinaria bailarina nacida en Cuba, cuyo nombre está inscrito en los libros de Historia Universal de Danza. Ivette, ¿puede conocer nuestros interlocutores con ella, destacando momentos más importantes de su biografía? Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos los que colaboran en esta conferencia. Bueno, quería destacar los momentos más importantes en la vida de Alicia. Todos conocemos que fue una gran bailarina, pero quisiera que se conociera un poco sobre su biografía. El 29 de diciembre de 1931, ella debuta en Cuba en ProArte Musical. En 1937 se marcha a Estados Unidos, se hace profesional con grandes maestros como Mijail Foquín y Balanchine. El 2 de noviembre de 1943 debuta en su afamada Giselle en el American Ballet Theatre. El 28 de octubre de 1948 funda la gran compañía Ballet Nacional de Cuba, que es hoy en día. En el 56 ella se marcha de Cuba, del 56 al 58 se marcha de Cuba, por la tiranía de Batista, que quiso romper con todo lo que era arte, cultura y todo lo que no quería ayudar, no tenía apoyo. Entonces ella se marcha otra vez a Estados Unidos. En 1959, con el triunfo de la revolución, ella y Fidel reorganizan de nuevo el Ballet Nacional de Cuba. En el año 1995 la seleccionan como prima bailarina absoluta, reconocida en Cuba y en el mundo entero. Representó a Cuba en 65 países de los 5 continentes, de los cuales bailó 134 títulos y recibió centenares de homenajes y de distinciones en Cuba y en el mundo entero. Todos conocemos de la grandeza de Alicia como bailarina, como maestra, coreógrafa, compañera, madre, hermana, hija. Para mí fue todo, yo todo lo que soy se lo debo a ella. Ha sido una de las directoras más importantes de la compañía
que es reconocida hoy en el mundo entero como Ballet Nacional de Cuba. También conocemos de su trascendental importancia en la cultura cubana y como una de las personalidades más significativas del arte danzario en estos tiempos. Alicia, una extraordinaria bailarina clásica, nacida en Cuba, cuyo nombre, como usted dijo, está inscrito en los libros de la historia universal por su constancia, exigencia, calidad interpretativa, técnica, pasión infinita por la danza. Y no hay ningún artista, mi opinión, hoy en día, que reúna estas condiciones. Fue única en su forma de bailar. Es el paradigma de la Escuela Cubana de Ballet que fundó junto a Fernando Alonso y Alberto Alonso. Para ella nada parecía imposible. Ella era una Giselle altanera, cubana, habanera, una aldeana en el escenario, una princesa, una reina. La recuerdo humilde y altanera, la recuerdo hablar sin poses, su natural señorío, su imaginación que se convertía en rápidas decisiones, sus improntos, sus silencios, todo tenía un sentido para ella. Siempre le preguntaban, Alicia, ¿qué es una bailarina? Y decía, es un ser humano. ¿Qué es para usted lo más difícil? Y decía, bailar bien. Yo tengo los mejores recuerdos de ella, fui su alumna durante 45 años. Me formó como bailarina, me formó como persona, porque para ella lo más importante no solo era bailar el ballet, sino enseñar grandes seres humanos, con educación, con gentileza, con amor a la patria, con amor a la danza. Ella fue única como persona, como maestra. Yo pienso que siempre que exista una bailarina, un maestro, un coreógrafo, un ensayador, siempre que existe el Ballet Nacional de Cuba y la Escuela Cubana de Ballet, ella estará radiante siempre por su esplendor. Quiero terminar con una frase de Martí, como usted ahora ha empezado esta conferencia, que Martí decía, cuando la muerte no es verdad, cuando se ha cumplido la obra de la vida. José Martí. Muchas gracias, Ivette. Qué linda exposición. Mi participación con esa frase de Martí, ya que usted ha empezado con Martí, quería terminar con esa frase de Martí. Muchas Era gracias. un hombre también muy sabio, de estos tiempos también. Sí, lo es. Lo ha dicho del corazón, como son los versos de Martí. Muy lindo, gracias. Rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Sí, así. Gracias a usted por esta invitación a la conferencia. Fue un placer, un gran placer para mí. Igualmente. Hoy con nosotros es Raúl Pulido Sandoval, cantante del grupo Salsa y Punto. Él grabó un álbum que es la fusión de cultura de América Latina y cultura serbia. Raúl, ¿puede decirnos algo de su experiencia con este álbum? Y podemos esperar algo similar en el futuro. Bueno, me gustaría primero que nada darle las gracias a todos ustedes por haberme invitado a esta videoconferencia en estos momentos tan difíciles, porque son momentos difíciles para todo el mundo por la pandemia y por todo. Se sabe que en casi todo el mundo el movimiento cultural se ha paralizado prácticamente. Casi todo el trabajo que se está haciendo mundialmente se está haciendo a través de las redes sociales. En el caso de nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de Salsa y Punto, y al mismo tiempo hablo de la realidad de los músicos cubanos en Cuba, que todo el trabajo, como sabemos, se hace por
por internet, por videoconferencia, por todo. Entonces, aprovecho yo también para, en este momento que me dan la posibilidad, ¿no? Que me brindan la posibilidad de hablar un poco de música, no dejar de mencionar el día de nuestra cultura cubana. El día de nuestra cultura cubana es muy importante porque, como bien señalaba nuestra compañera, que fue muy importante el trabajo que hizo el Ballet de Cuba en los principios de la revolución, y hasta hoy es muy importante, un trabajo muy bueno, y es parte de nuestra cultura, como es parte de nuestra música, nuestro arte, nuestras artes plásticas, en realidad nuestra cultura nacional. Nosotros somos parte de esa cultura. Nosotros, aunque estemos lejos, que no estemos en Cuba, estamos en Serbia, sí, pero abogamos mucho por nuestra cultura, abogamos mucho por la cultura de nuestro país, y por eso hacemos ese trabajo que estamos haciendo. Estamos en Serbia, somos, como decimos nosotros, somos mitad Serbia, mitad Cuba. Por eso hacemos ese trabajo, por eso mezclamos la música cubana con la música serbia. Y el trabajo y nuestro futuro siempre será en que la amistad de Cuba y Serbia marchen por el camino correcto. Que no haya ningún cambio. Yo siempre digo que el cubano y el serbio tienen siempre algo muy similar. Es el amor por la música y el amor por la fiesta. El serbio quiere mucho al cubano, el cubano quiere mucho al serbio. Y eso se ha demostrado a través de los años. Por eso yo recuerdo al principio que llegué aquí, que empecé a escuchar la música serbia, yo decía, ay, qué música más extraña. ¿Cómo yo podré trabajar esa música? Bueno, pasó un tiempo, pero lo logré, lo he seguido logrando. He trabajado con muchos artistas, cantantes serbios en feature, en colaboración, como Rada Manojlović, ¿cómo se llama? Trópico Ben. He hecho telenovelas. No ha sido fácil, pero nunca es difícil cuando a todo tú le pones un poquito de corazón. Eso lo aprendí en Cuba, porque en Cuba a todo hay que ponerle corazón para llegar a ser alguien en la vida. Aquí llegas, te encuentras con una lengua que no es la tuya, una lengua diferente, que en un momento determinado dices, tengo que aprendérmela porque si no, no voy a comer. Entonces cuando tú dices, ahora sí es que hay que aprender, ahora es que hay que ponerse las pilas, como decimos en Cuba. Bueno, eso fue lo que hice yo. Logramos Salsa y Punto, que ya vamos a cumplir 17 años, 18 años en Serbia. No es mucho, pero no es poco tampoco. Trabajando mucho, luchando, demostrándole al pueblo, a todo el pueblo de Serbia, no solo a Serbia, sino a toda la región, qué es la música cubana. ¿Qué sentimos nosotros los cubanos? Y más cuando le ponemos el poquito de Serbia. En cada concierto que hacemos, damos todo, hablamos mucho y cantamos sus canciones, y siempre dicen, oye, mira a ese hombre de Cuba cómo canta en serbio. Es algo muy interesante, por eso me llama mucho la atención, y quiero repetir, un homenaje muy grande a la cultura cubana. Entre ellos incluyo a Omar Portuondo, al grupo Iraquere con Chucho Valdés, Habana de Primera, Buenavista Social Club, que no se me puede quedar con el elenco tan grande de artistas y músicos. Con eso le estoy haciendo un homenaje a Benny Moré, Miguelito Cuní, a Adalberto y Susón por el trabajo tan lindo y tan grande que ha hecho por que Cuba tenga su día del son cubano, porque esa es nuestra música, eso es lo que llevamos en la sangre, ese es el pueblo. Sin esa música el pueblo no camina, caballero, ese es el petróleo de Cuba, la música. Y muchas gracias por haberme invitado a participar con ustedes. Yo soy, bueno, como lo dijiste antes, Raúl Pulido Sandoval, director del grupo Salsa y Punto, y siempre pueden contar conmigo para todo lo que se necesite.
Muchas gracias. Gracias mucho. Qué emocionante fue. Y ¿puedes al final cantarnos algo en serbio para que terminemos esta videoconferencia? Bueno, sí. Sí, nosotros en Cuba decimos, si no nos tiran piedra, entonces podemos cantar. Jedna sadruko, takachivo jemoi, nisan ljubios varano, vašan bio jevroj. Jedna sadruko, svakoj bio sandrak, al duboko unama, to ne ostavia trag. Już Mari serce spava, sve do časa, kak se javi prava, s tobom je nešto drugo. Ti si za mene par, s tobom to traje duho. Ja sam probao sve, ja sam pročao svu, s tobom je prava stvar. Hvala, gracias. Saludos. Gracias a ustedes. Fue un placer poder participar en esta videoconferencia junto a ustedes. Gracias, igualmente. Gracias. Para mí es un placer y un honor. Gracias. Gracias por su atención. Así el corazón. Gracias. El corazón se nos llena, el corazón se nos llena de regocijo cuando hay un momento así donde tú te puedes expresar y demostrarle a la gente todavía el cariño que se siente por Cuba, no solamente en Cuba y en otros países como en Serbia. Así mismo. Así es. Gracias. Ok, gracias a ti. Hasta luego. Gracias a ustedes.